Ahora vamos a introducir la columna 12, que es el saldo total a favor del dependiente. Hacemos más grande y simplemente es la suma igual del saldo a favor del dependiente actual más el total del saldo anterior a favor del dependiente, es decir, la columna 8 más la columna 11, y copiamos para los demás. Muy bien, la columna 12, como ustedes han podido observar, simplemente se hace la fórmula para la primera fila. Una vez hecha la fórmula para la primera fila, para los demás se copia. Vamos a resolver la columna 13. Esta es una de las fórmulas más complicadas de esta planilla, y creo que de las dos planillas que hemos resuelto hasta ahora, que corresponde al saldo utilizado. El saldo utilizado es cuando existe un saldo a favor del fisco. Solamente en ese caso va a existir un saldo utilizado, y va a ser cuánto del saldo total a favor del dependiente vamos a utilizar para cubrir ese saldo a favor del fisco. Entonces, nuestra primera condición es que debe existir un saldo a favor del fisco. Si esta celda M11 es mayor a 0, entonces sí voy a utilizar un saldo que tenga el dependiente para compensar ese saldo a favor del fisco. Pero tengo que saber qué monto voy a utilizar. Entonces, va a depender de cuánto es el monto. Va a depender de cuánto es el monto en saldo a favor del fisco y cuánto es el monto en saldo total a favor del dependiente. Porque si yo tengo un monto en saldo a favor del fisco que es mayor al saldo total a favor del dependiente, no voy a poder compensar todo ese saldo a favor del fisco. Solamente voy a poder compensar lo que tengo como saldo total a favor del dependiente. Vamos a borrar un momento esto. Para hacer nuestro ejemplo, vamos a cambiar el salario mínimo nacional a lo que tenemos en nuestros ejemplos, a 647, y ustedes van a ver que solamente con cambiar este monto de salario mínimo nacional, toda nuestra planilla se va a actualizar, y vamos a tener aquí un saldo a favor del fisco de 61. Con el otro salario mínimo nacional no teníamos ningún saldo a favor del fisco. Entonces necesitamos tener un saldo a favor del fisco para poder ejemplificar nuestra fórmula de saldo utilizado, la columna 3. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso sí es aplicable este saldo utilizado porque hay un saldo a favor del fisco. Y
podemos ver de que aquí el saldo total a favor del dependiente que vamos a utilizar va a ser simplemente el saldo del fisco. ¿Por qué? Porque el saldo a favor del dependiente es mayor a este monto. En el caso contrario, supongamos, vamos a poner aquí un monto de 30, solamente para ejemplificar, luego lo vamos a cambiar. No vamos a poder utilizar los 61, vamos a simplemente utilizar 30 porque no tenemos más para deducir de estos 61, solamente 30. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que cuidar, que el saldo utilizado sea de acuerdo a lo que tenemos aquí en saldo a favor del dependiente y sea de acuerdo aquí a lo que tenemos en saldo a favor del fisco. Entonces eso vamos a expresar en nuestra fórmula. Vamos a volver a lo que teníamos y vamos a empezar a hacer nuestra fórmula. Habíamos hecho ya de que si solamente vamos a utilizar algo, un saldo, si esta columna, la 7, el saldo a favor del fisco, tiene un valor mayor a 0. Entonces, si esto es mayor a 0, entonces vamos a hacer algo. Si no, simplemente se queda en 0. Entonces tenemos que controlar con un condicional si el valor de saldo a favor del fisco es mayor del saldo total a favor del dependiente, entonces solo podemos deducir el saldo total a favor del dependiente. Entonces solo podemos deducir este monto. Si no, en el caso de que el saldo a favor del fisco sea menor al saldo total a favor del dependiente, entonces podemos deducir todo lo que está en el fisco. Entonces ya hemos completado este sí. Tenemos la condición, tenemos si la condición es verdadera, si la condición es falsa, pero este otro sí externo no está completo. Solamente tenemos cuando es mayor a 0. ¿Qué pasa cuando no es mayor a 0? Entonces no hay ningún saldo utilizado y simplemente se consigna en 0. Entonces ya hemos completado el valor falso de esta condición de este sí. Entonces cerramos su paréntesis y esa sería nuestra fórmula. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que este saldo utilizado, como aquí no hay nada como saldo a favor del fisco, está bien, no estamos utilizando nada. Pero vamos a copiar hacia abajo y vamos a ver si el único caso que corresponde es utilizado, y vemos que ahí está utilizando 61 porque tenemos mucho más que el saldo a favor del fisco. ¿Qué pasaría si ponemos acá 30? Solamente para probar que nuestra fórmula funciona para todos los casos. Entonces solamente utilizaríamos 30. Solamente utilizaríamos 30. ¿Qué pasa si tuviéramos el mismo monto? Es el otro caso. Entonces utilizaríamos 61. Entonces, como vemos, funciona para todos los casos y nuestra fórmula está completa y correcta. Volvemos a lo que era realmente nuestra planilla y las columnas 12 y 13 ya están completas. Les ponemos los bordecitos y restaría hacer las dos últimas columnas, la 14 y la 15.
Vamos a resolver ahora entonces la columna 14, que es impuesto retenido a pagar. Impuesto retenido a pagar. Hacemos un poco más grande y esta columna va a ser simplemente la diferencia entre el saldo a favor del fisco, la columna M, la fila 11, menos el saldo utilizado. Entonces, enter, y copiamos hacia abajo. En este caso, nadie tiene un impuesto retenido a pagar, por lo tanto no se presenta el formulario, simplemente se presenta el formulario cuando se tiene un monto a pagar en esta columna. Y la última columna, que es la 15, que es el saldo a favor del próximo mes. Saldo a favor para el próximo mes, que es la resta de saldo total a favor del dependiente menos el saldo utilizado menos el impuesto a pagar, retenido a pagar. Enter, y copiamos hacia abajo. Muy bien. Estos bordes del medio no están bien, vamos a quitarlos. Muy bien, ahora sí. Vamos a aventar los bordes acá. Vamos a hacerlo más grande, lo mismo aquí. Esos bordes del medio no están bien, vamos a quitarlos. Entonces está ya casi lista nuestra planilla. Lo que tenemos que hacer es sacar los totales de todas las columnas, porque esos totales de esas columnas son los que se trasladan al formulario. Entonces hemos sacado una sumatoria de toditas estas filas. Lo único que hacemos acá es estirar, copiar. Vamos a copiar este final. Muy bien. Y estos son los montos que se trasladan al formulario. Total. Vamos a unir estas celdas. Vamos a ponerles en negrilla, vamos a ponerles bordes, y lo único que nos resta hacer es que este impuesto retenido a pagar tiene que figurar en nuestra planilla de sueldos y salarios para que se deduzca de el total ganado del dependiente, para que le hagamos el descuento respectivo. Entonces vamos a enlazar con esta celda y ya. Lo único que tenemos que hacer es copiar. Copiamos hacia abajo. Nadie tiene, entonces todos son ceros. Entonces el próximo mes simplemente vamos a tener que cambiar los montos. Van a cambiar los montos de este sueldo neto, y van a cambiar los montos de la UFB. Lo demás ya se va a calcular
automáticamente. Aquí simplemente nos faltaría aumentar el título, aumentar la dirección de la empresa, las firmas, como está en el ejemplo que está en nuestro material de apoyo en nuestra e-virtual. Con esto habríamos terminado de resolver la planilla RSIVA. Agradezco mucho su atención.